Proyecto Cuarta Generación Vía Honda Puerto Salgar Girardot. Es la presentación del proyecto de la concesión Alto Magdalena. Para ello contamos con la presencia de los ingenieros Carlos Eduardo Motoa Grajales, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Manizales, especialista de vías y transporte y en docencia universitaria en la Universidad Tecnológica de Pereira. Actualmente es el director técnico de la concesión Alto Magdalena. Y con el ingeniero Germán Hernández, ingeniero civil de la Universidad de La Salle de Bogotá, director ambiental de la concesión Alto Magdalena y coordinador ambiental de la empresa SGS de Colombia S.A. Le damos una bienvenida, ingeniero, y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos que después de esta charla queden enamorados de las concesiones como nosotros lo estamos. Es un trabajo muy interesante, es un mundo que se nos llegó, y bienvenidos a todos los que quieran las concesiones. Ya lo verán por qué es tan interesante y por qué todos los días nos debemos fortalecer en el trabajo en equipo. La concesión público-privada Alto Magdalena SAS, conformada por NHC, Constructora Meco S.A., Ingeniería de Vías S.A. y Bapcol SAS, asumió en noviembre de 2014 uno de los retos más ambiciosos en la historia de la infraestructura en Colombia. Este proyecto vial hace parte de lo que el gobierno colombiano ha denominado vías de cuarta generación, 4G. La iniciativa surgió como una solución a la dificultad de conexión vial de los centros de producción del sur del país con los centros portuarios del norte. Para el país, esta situación es una gran desventaja que le quita oportunidades y reduce su competitividad a nivel comercial. El propósito fundamental del corredor es hacer el mantenimiento y construcción de una vía primaria, competitiva y de altas especificaciones para garantizar la conexión sur-norte de la troncal central en el sector de Flandes por la margen derecha del río Magdalena en el departamento de Cundinamarca con el norte del país en el sector de Puerto Salgar, asegurando el cumplimiento de las expectativas de los clientes, inversionistas, trabajadores y de la comunidad de la zona de influencia del proyecto en general. El proyecto comprende 190 kilómetros, de los cuales se construirán 22,9 kilómetros y se restaurarán 167,23 kilómetros. El proyecto se divide en 5 unidades funcionales. La primera unidad comprende el tramo Flandes-Girardot, actualmente conocido como la variante de Chicoral, con una distancia de 5,2 kilómetros. En este sector se contemplan actividades de mejoramiento, construcción y adicionalmente se hará un puente en doble calzada sobre el río Magdalena con una longitud de 404,61 metros. La segunda unidad va de Girardot a Guataquí, con 36,5 kilómetros a los que se les hará mejoramiento vial, llevando a los estándares de la Ley 105. Adicionalmente, este tramo cuenta con el servicio de báscula a la altura del kilómetro 9. La tercera unidad comprende los sectores de Guataquí y Cambao con una extensión de 51 kilómetros a los cuales se les hará mejoramiento vial.
45 se tiene proyectada una estación de peaje. En el kilómetro 80 habrá un área de servicio y más adelante, en el kilómetro 81, un centro de control operacional. La cuarta unidad se compone de dos partes. La variante a Cambao con 1,1 kilómetros, que será completamente construida, y la de Cambao a Puerto Bogotá con 45,63 kilómetros, a la cual se le dará mejoramiento vial. Este tramo cuenta con una estación de peaje en el kilómetro 93, peaje Cambao. La quinta unidad se compone de tres partes. La primera es de Honda a La Dorada con 33,4 kilómetros, en la cual se rehabilitará la vía. La segunda comprende el sector del nuevo puente de Honda con 0,7 kilómetros, al que se le hará mantenimiento vial. Por último está la vía Honda La Dorada junto con la vía Puerto Salgar El Corán, donde se construirán 16,6 kilómetros, incluyendo el nuevo puente de Puerto Salgar con una longitud de 760 metros en calzada sencilla. Adicionalmente, en el kilómetro 18 se encuentra un área de servicio y en el kilómetro 11 habrá una báscula y una estación de peaje. Los beneficios que la construcción del proyecto Alto Magdalena traerá al país son: garantizará la eficiencia por medio de una vía primaria de altas especificaciones en la conexión sur-norte de la troncal central del país. Adicionalmente, la velocidad aumentará de 30 a 80 km por hora, optimizando los tiempos, ya que pasarán por el perímetro de las ciudades, evitando que los centros urbanos e industriales se congestionen, lo que hace que la productividad y las ganancias aumenten. Generará conectividad, turismo y desarrollo económico, beneficiando a 11 municipios y 3 departamentos entre el sur y el centro de Colombia. Gracias a la conexión de los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Caldas, al igual que los municipios de Flandes, Girardot, Nariño, Guayaquil, Beltrán, San Juan de Río Seco, Chaguaní, Guaduas, Puerto Salgar, Honda y La Dorada. Buenas noches a todos que ya están presentes. Vamos a hacer una explicación del corredor vial Honda Puerto Salgar Girardot. Este contrato es el contrato APP 003 de 2014. Aquí tenemos para estos proyectos de gran envergadura, hablamos de un proyecto que vale unos 5 millones de pesos, debe tener una estructura de gobierno. Esa estructura está conformada por una asamblea general de accionistas, una junta directiva que lo acompaña de un comité jurídico, un comité técnico, un comité financiero, los cuales están a cargo del gerente general y con el apoyo del director jurídico, gerente técnico, gerente de planeación financiera. Como vamos viendo aquí en los proyectos, la importancia de una gerencia de proyectos. El país necesita ingenieros que tengan visión de gerencia de proyectos, porque lo que se viene para Colombia es muy grande. Acuérdense que vamos a firmar un pacto de paz y se supone que vamos a tener más vías, más desarrollo, y vamos a tener que tener más ingenieros con visión de proyectos grandes, que es lo que necesitamos para salir, para disminuir todos los días la pobreza en el mundo. Aquí observamos la estructura organizacional. Está conformada por un gerente general, un gerente técnico, un director jurídico, un director administrativo y financiero, un director de planeación financiera, un director de operaciones y mantenimiento, un director ambiental, un director senior del proyecto y un director predial. Miren la cantidad de profesionales que hay. Llevamos 2 diapositivas y se ve que la importancia de trabajar en equipo es muy importante en nuestros proyectos, tener muy buenas relaciones interdisciplinarias. Aquí no solamente era el ingeniero, pasamos del ingeniero de la calle
el que sea andén, el que sea vías, el que era todo, hasta estar formando lo que es la sociedad. Aquí vamos a ver todo el complejo de la sociedad, como vamos a continuación. La descripción del proyecto está rápida porque en el video estaba muy completa. Esta vía es muy importante, está en todo el centro de Colombia. Por esta vía vamos a permitir la conectividad de 4 concesiones que corresponden a la concesión San Rafael, la concesión Panamericana, la concesión Ruta del Sol y la concesión Alternativas Viales. Las unidades funcionales ya las repasamos, son las que vimos en el video. Son 5 unidades funcionales. Veremos el tipo de intervención para este tipo de obra. Tenemos en la unidad funcional 1 una construcción y mejoramiento. ¿Por qué construcción y mejoramiento? Porque de acuerdo a la ley 105/93 vamos a tener una vía nueva. ¿Y qué significa una vía nueva? Que requiere una licencia ambiental. Para las unidades funcionales 2, 3 y 4 tenemos mejoramiento. Vamos a pasar de una calzada de 6 metros a una calzada de 10,90 con prestacón, un ancho de carril de 3,65, ancho de verma de 1,80 y lo de la cuneta. Y la unidad funcional 5 tenemos varios tramos, como vimos en el video. Hay tramos de rehabilitación y hay tramos de construcción nueva. Las áreas contractuales. La diferencia entre una concesión y una obra pública es que nosotros vendemos unos servicios al usuario. Para garantizar esos servicios a los usuarios tenemos que tener en cuenta estas instalaciones: un área de servicios, una zona de básculas, una zona de los peajes y área de servicios y un CCO. La unidad funcional 1 tiene 5,2 kilómetros. Ojo con en la diapositiva lo que vamos a ver. Tenemos un paso sobre el río Magdalena. Aquí tenemos el paso sobre el río Magdalena. Todo puente que se haga sobre el río Magdalena es una obra de infraestructura muy importante para el país. El río Magdalena es el río madre de nosotros. Entonces tiene todos los problemas geotécnicos, geológicos, todas las cosas que se implican, desde tránsito, movilidad, lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dos arterias muy importantes, el río Cauca y el río Magdalena. Lo más importante de un país es mover su carga al lado de los ríos. En los ríos, en la zona del río se logra la conectividad total, que es tener puertos. Por ejemplo, Puerto Salgar es un sitio privilegiado como ustedes, porque pueden tener puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles. ¿Por qué ferrocarriles? Porque las pendientes son muy bajas. Entonces es muy fácil llegar a la construcción de un gran ferrocarril desde Neiva hasta Barranquilla. Entonces, y en esa parte, nosotros en Colombia apenas estamos moviendo el 1.5% de la carga. Si nosotros manejamos la movilidad, tendremos una economía más competitiva. Perdón, un minutico. Es muy importante mirar estos detalles. Esta concesión se caracteriza por tener un diseño de operación de 80 kilómetros por hora. Es la primera vez en Colombia que tenemos diseños con velocidades de 80 kilómetros por hora. Esto no es simplemente escribir en el papel cambio de 60 a 80. Eso implica mucho dinero que el país tiene que invertir en grandes obras, en grandes puentes, en túneles y todo, por ejemplo, las intervenciones. ¿Cuál es lo más básico de las intervenciones? Todo, la entrada a cambiar de carril de un ramal a una vía principal tiene que ser por la derecha. Y si va a haber un paso izquierdo, se cancela. Tiene que ser a través de un puente. Aquí lo observan, aquí estamos pasando la intervención San Rafael. Aquí el vehículo viene, tiene que coger la oreja y sale directamente a la vía. No más, aquí tenemos un giro izquierdo, pero se ha permitido por el manual de diseño geométrico para volver aquí a coger la vía hacia Girardot. Entonces, miren, esto tiene alrededor de 16 ramales
que tienen una longitud aproximada de 17 kilómetros por carril, por un carril. Adicionalmente, tenemos lo siguiente del proyecto para destacar. El periodo de preconstrucción son 12 meses, la construcción 24, derecho de vía, por ser una vía de construcción, el derecho de vía es de 60 metros. El tipo de calzada es doble calzada, el terreno es plano, longitud de la vía en el eje principal son 6.9 kilómetros y longitud de puentes son 4 puentes, una longitud total de 535 metros. Aquí está la localización de los puentes con su respectiva longitud. Aquí está el paso sobre el río Magdalena. Aquí están las orejas, miren, todos los giros son derechos. Si se sale, cómo debe ser el ingreso, la conexión con los otros ejes viales. Aquí está el municipio de Hernández, vamos hacia Guataquí y a este lado tenemos Girardot. Otra vista sobre el puente del río Magdalena, es un puente de novelas sucesivas, es un puente muy bonito. La misma diseñadora tiene muchas obras en Colombia con este tipo de arco. Miren el arco en la parte inferior. Parte de una estructura esbelta en el centro y en la parte, cuando empalma con la otra dovela, ya es una estructura muy delgada. Otra vista del puente que vamos a tener, pueden observar que las pilas del puente se van a construir a los lados, no sobre el cauce. ¿Por qué? Para permitir la navegabilidad del río Magdalena en cualquier momento. Aquí está el retorno Girardot. Unidad funcional 2. Esta incluye 20 kilómetros de ciclovía hasta la población de Nariño. Tipo de calzada sencilla, el tipo de terreno ondulado. Ustedes dirán, pero es que eso es una zona plana. La sección se mide en la transversal. ¿Por qué? Porque vamos a tener pendientes transversales entre el 4 y el 7%. La longitud de la vía es 36.5 kilómetros. Tenemos 4 puentes que suman 95 metros. La preconstrucción 12 meses, la construcción 24. Aquí el derecho de vía cambia por ser mejoramiento, 30 metros. Tenemos una zona de pesaje. ¿Sí? Pasamos a la unidad funcional 3, que está entre el municipio de Guataquí y Cambaba. La calzada es sencilla, el terreno es ondulado, longitud de vía son 51 kilómetros, tenemos 17 puentes para una longitud de 726 metros. Preconstrucción 12 meses, construcción 36, derecho de vía 30, tipo de intervención mejoramiento. Cuando hablamos del tiempo, el tiempo lo da la entidad contratante. La Agencia Nacional determinó de que preconstrucción era un año que arrancaba en noviembre 3 de 2014, construcción son de 2 a 3 años dependiendo de la unidad funcional como hemos visto, y operación son más de 25 años hasta que el concesionario recupera la inversión. Si a los 30 años no ha recuperado la inversión o más o menos el tiempo, la ANI entraría a liquidar el contrato y le pagaría la plata que no ha podido recuperar el concesionario. Recuerden que cuando hablamos de concesión, el contratista pone el recurso económico para hacer toda la obra. Aquí tenemos esta unidad funcional, la glorieta de Cambaba. No vamos a entrar al municipio, a Cambaba, vamos a por una variante. ¿Para qué? Para no dañar el tráfico, no dañar con los vehículos la población. Cambaba es muy importante porque aquí tenemos 2 concesiones, la Panamericana y Alternativas Viales, que vamos a tener conexión con el sur. Miren lo importante este punto, vamos a tener conexión con el sur de Colombia, vamos a tener conexión con el norte para salir a la Ruta del Sol, con Bogotá, para muchas partes. Este sitio va a tener gran importancia cuando se desarrolle el proyecto. La unidad funcional 4 va de Cambaba a Puerto Bogotá. Aquí vemos los mapas, el tipo de obra que se va a ejecutar, el derecho de vía 30 metros, muy importante esa parte, que quede definido lo que es el derecho de vía, la longitud son 45 kilómetros, el tipo de terreno ondulado y el tipo de intervención vamos a tener en la unidad funcional 4, en un sector que es el 1 y el 2. El 1 es de 1.1 kilómetros que va a ser la variante. Para ese sector, el ancho de la franja radial son 60 metros. Vean las obras que tenemos aquí, todas
lo que hablaba, si se va a ver un cruce izquierdo, este celular se tiene que haber un puente de desnivel. ¿Para qué? Un paso de desnivel para que garantizar la accesibilidad derecha. Nosotros estamos manejando radios mínimos de 229 metros para una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. Eso en el país es novedoso. Entonces es un proyecto que es costoso, hay que aprovecharlo. ¿Aprovecharlo en qué sentido? Montar industria, montar todo lo que sea, porque nos da facilidad de acceso a los puertos. Obras importantes, la glorieta de Puerto Bogotá, como la otra que vimos ahorita, la glorieta del Bicentenario. La unidad funcional 5, esta es la llegada a Puerto Salgar. Hay dos formas de llegar allá: por Honda Dorada Puerto Salgar. Nosotros estamos encargados del mantenimiento de Honda Dorada. Vamos a estar pendientes, todos conocen que hace poco Invías adjudicó el puente sobre Honda. Entonces nosotros conectamos ese puente de Honda con la vía Honda Dorada y vamos a tener la variante, la variante de Purgo, la carga pesada para sacarla del corredor de Dorada, para sacarla de este tramo, que lo que se busca es sacar la carga pesada de los municipios. Va a coger esta variante y va a empatar aquí con Ruta del Sol. Unas conexiones, nosotros tenemos 4 glorietas a ejecutar. Esta se llama conexión a Melissa. Estos son pasos a desniveles, tienen mucha facilidad de movilidad al tráfico, no son costosas y distribuyen muy bien el tráfico, como dije anteriormente. Aquí tenemos la conexión de Puerto Salgar y Norcasia. En la 5.1, que va de Honda Dorada, se van a construir 4 puentes nuevos y se van a hacer 4 intersecciones. Una de las intersecciones que tenemos es la de Puerto Salgar y Norcasia. Otra obra importante es el puente sobre el río Magdalena, que lo vemos en el video, a la altura de Puerto Salgar La Dorada. Aquí pueden observar que las pilas no tocan el lecho del río. Es muy importante. Ya las corporaciones no permiten hacer obras dentro del río. Tiene que ser río Magdalena por alturas de bocas de ceniza, donde es imposible hacer un puente de 1 kilómetro de largo sin tener una pila o unos elementos que lo apoyen en la estructura. Las fases del proyecto: tenemos en la fase del 3 de junio a la fecha de inicio, ¿qué teníamos que entregar a la ANI? Una garantía, una constitución de fideicomiso. Teníamos que tener la ANI un nombrado supervisor, la interventoría, el acta de entrega de infraestructura, comisión de éxito, equity, el amigable componedor. Ojo con esta figura, amigable componedor. Resulta que con el paso del tiempo, en las concesiones, no en Colombia, sino en el mundo, había muchas discrepancias entre el contratante y el contratista, que en este caso es el concesionario. A raíz de eso ha cogido mucha fuerza el amigable componedor. ¿Por qué? Porque si usted no está de acuerdo con una condición contractual, el amigable componedor va a decir cuál es el que tiene la razón, si lo tiene la entidad contratante o la tiene el contratista. Otra parte muy importante es el equity, es lo que el concesionario va a colocar para poder iniciar el contrato. Muy importante. Comisión del corresponde a la ingeniería. Esto viene una ingeniería que se llama estructuración. La persona o el concesionario, las empresas que se ganan el contrato, tienen que pagar bajo la figura de comisión de éxito a los que hicieron el contrato. Como vamos a trabajar en una vía, nos la tienen que entregar. Se hace el acta de entrega de la infraestructura. Hay interventoría, supervisión, constitución de fideicomiso, garantías. Las garantías se refieren a las pólizas. Cuando hablamos de constitución fideicomiso, todos los recursos de la concesión van a ser administrados por un banco, por una banca, pero una banca grande. En nuestro caso es el Banco Aval y otros bancos del país. Es muy importante que miren todo, para partir la obra, para partir de iniciar las obras, miren toda la relación que tiene que tener el ingeniero con los ingenieros o los dueños de las empresas. Tiene que tener buena relación con los que dan los seguros para este tipo de obras que son costosas. Se produce el fenómeno de aseguramiento. Las compañías se aseguran acá y trasladan
el riesgo a otras compañías y así sucesivamente. En el momento de enfrentar un problema para estos proyectos, la pérdida no es tan alta. Entonces se recoge toda la plata y se paga en caso de enfrentarse una eventualidad, algún siniestro. Situación similar ha pasado, ustedes no han oído los vuelos de la NASA. Los vuelos de la NASA, ellos tienen su póliza. Cuando un aparato de estos explota, el monto es grandísimo. Para las represas, para todos, muy importantes los manejos del riesgo, que tuvieron una charla ustedes, por favor, pónganle mucho cuidado, porque el manejo del riesgo es lo que miran los bancos y lo que miran las aseguradoras. Para la etapa de reconstrucción tenemos un cierre financiero, los cierres equity, fondos o cuentas, contratos, diseño de construcción, plan de adquisición de predios, plan de compensaciones, diseño geométrico, licencias ambientales. Esta labor se tiene que hacer en un año. Ustedes me dicen, ¿se puede hacer? Se puede hacer mucha parte. La verdad es que el tipo de contrato le ayuda uno mucho. Pero ya van viendo la magnitud de los proyectos, el personal con que hay que compartir, con que hay que formar equipo de trabajo, es inmenso. Construcción. Está la etapa de construcción, los trámites de obtención de licencias, trámite para redes, gestión predial, educación vial y seguridad vial, defensa jurídica de bienes y fajas de proyecto, instrumentación y monitoreo de sitios, línea de base, operación de la vía, mantenimiento rutinario. Esta tiene una duración de 3 años, arrancó el 3 de noviembre de 2015, esperamos terminarla, toda la terminación el 3 de noviembre de 2018. Viene que son 200 kilómetros aproximadamente, con sus lazos, con todas las obras que nos toca ejecutar. Entonces son proyectos que tienen que tener una velocidad muy intensa, que se tiene que trabajar casi que 7 por 24. Eso se lo podemos asegurar. Operación y mantenimiento de 20 a 25 años, ya dijimos de qué dependía. Cuando el concesionario recupera la inversión, la nación recupera el bien. Esta es una de las ventajas de la concesión. Se hace un contrato donde la nación, donde alguien llega a explotar una vía a través de los peajes y recupera esta inversión y entrega el bien a la nación. Es muy importante la plata del peaje. La plata que se recoge del peaje es plata pública. No se puede perder un peso. Entonces son súper vigilados esas cosas. Entonces, de las obras más importantes que tiene un país para evitar tanta corrupción, tanta cosa, son las concesiones. Las concesiones, para mí parecer, no son caras, porque primero que todo se logra un objetivo. Aquí se tiene que entregar una vía pavimentada de 120, 200 kilómetros. Aquí no hay motivo para no entregar. Se tienen servicios, como lo vamos a ver, se tiene una cantidad de cosas buenas que para la gente que está día a día en el transporte es muy importante. Una varada, viene la mula y lo recoge y lo lleva a un sitio especial. Para eso, ¿cuánto le vale a uno conseguir una grúa, conseguir alguna cosa? Una ambulancia, por un minuto se puede salvar la vida o perder la tarifa. Tenemos mantenimiento rutinario, periódico, cumplimiento de indicadores de desempeño y 3 peajes nuevos. Esta parte es muy importante. El mantenimiento rutinario es el día a día. El periódico es cuando hacemos los recursos de las estructuras de pavimento. Aquí también entra otra persona que es el plan de obras. Cada unidad funcional tiene que entregar un plan de obras. Uno tiene que decir cuándo inicia una actividad y cuándo la termina. Por eso es muy importante todo lo que están viendo en su carrera. Todo compaginarlo, ¿para qué? Para poder trabajar en estos proyectos. Seguimos, por favor. Igual aquí está para las diferentes unidades funcionales. Seguimos, por favor. Estado del proyecto. Vean lo que significan los diseños. Tenemos 5 unidades funcionales. Hay que hacer estudios de transporte, diseño geométrico, geología para ingeniería, geotecnia para fundaciones, estabilidad y estabilización de taludes, diseño de pavimentos, hidrología hidráulica, diseño de estructuras, urbanismo, paisajismo, gestión predial. Hay otra parte que es de las áreas comunes y todo. Vean, señores, nadie sabe todas estas ciencias porque en estos trabajos se buscan solo los genios, porque aquí se maneja claro. Hay que hacer la obra bien hecha, con el cumplimiento con toda la ley, pero aprovechando todas las condiciones de la naturaleza. ¿Cuáles son los materiales? Son el sol, todas las cosas que nos brinda la naturaleza. La obligación de nosotros no es saber todas las ciencias, pero sí que nos hablen de algún tema. Si usted
un estudio de transporte, entenderlo, al menos qué es lo que está diciendo la persona que hace el estudio. Si mira el diseño geométrico, saber cuáles son los parámetros mínimos que tiene la vía para poder verificarlos. En la geología, muy importante cuando vamos a hacer las obras, cuando vamos a tener explotaciones de materiales, y así sucesivamente. El compromiso contractual era no objetado, ojo, la interventoría no aprueba por cuestión de riesgos, porque el riesgo es del concesionario. Se emite un documento que llama no objeción. A la fecha nosotros tenemos no objeción en todas las unidades funcionales. Lo que quiero mostrar es todo este trabajo no lo hace una persona, lo hace un equipo. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar sobre el sistema y los servicios de operación que ofrece la concesión desde que tomó el contrato en el programa de preconstrucción en el año 2014. Desde ya la concesión tenía que tener ciertos equipos para poder dar una operación y un mantenimiento constante de la vía desde el momento en que recibió el contrato en el año 2014. Estos equipos se ven referenciados aquí en la foto. Hay grúas, carromachos, todo el tema de policía, porque dentro de las nuevas parte de las concesiones 4G exige que el programa de policía sea patrocinado directamente por la concesión. La concesión está obligada a entregar ciertos equipos a la policía para que brinden el respectivo seguimiento que deben hacer sobre la vía. Cuentan con carro taller, ambulancia, también dentro de los sistemas de operación. Estas son fotografías en las cuales se evidencian todos los trabajos que nosotros hemos venido desarrollando. También tenemos que tener un centro de servicios y operaciones que en este momento se encuentra ubicado en Ogda, pero al final del tiempo se va a hacer la construcción de un CCO ubicado en Cambao, en el kilómetro 82 de la vía que estamos en este momento en construcción. Estos son algunos detalles de todo lo que nosotros hacemos, cómo vamos a tener nuestras áreas de servicio al terminar nuestra construcción, que va a ser en el año 2018 para las unidades funcionales 3 y 5, y para el año 2017 las unidades funcionales 1, 2 y 4. Estamos hablando que el compromiso que se ha trazado la gerencia de la concesión este año es tener aproximadamente pavimentados 50 kilómetros de vía. Esto no se presentaba en ningún tipo de concesión antes de las de cuarta generación. Aquí el tema es cumplir o cumplir. Aquí no hay tiempo para poder revisar los temas y no tener tiempo para cumplir. Más o menos la multa día de un proyecto de esta índole está tasado en 90 millones de pesos diarios. Para, si no se cumple y no se cierra la construcción en las fechas indicadas para las unidades funcionales 1, 2 y 4 el 3 de noviembre del 2017 y unidades funcionales 3 y 5 3 de noviembre del 2018. Aquí la concesión dentro de su etapa de operación y ya cuando se termine la construcción tiene que contar con un sistema que se llama ITS. Ese sistema es lo último que se está utilizando y son peajes electrónicos, son controles de velocidad electrónicamente. Todo el tema ya encaminado a hacer vía de altas especificaciones que no tenga represajes en un peaje para poder mantener la operación de su vía. Estos son unos indicadores de lo que nosotros ya desde una vía que nosotros cogimos cuando empezamos la concesión en el sector Cambao, Puerto Bogotá, teníamos más o menos un promedio de carros de 5 carros día. En este momento ya estamos teniendo un flujo más o menos de 100 carros, ya hay un tráfico atraído. Antes no teníamos línea, por así decirlo, de bus entre Girardot y Puerto Bogotá. En este momento ya tenemos 3 y aspiramos a que sigan aumentando.
Dentro de la etapa de reconstrucción se tuvo que hacer un mantenimiento rutinario de toda la vía. Se recogieron aproximadamente a lo largo de la vía en solo derrumbes un promedio de 30.000 metros cúbicos de materiales que se encontraban dentro de la vía. La velocidad promedio que existía entre Girardot y Puerto Bogotá era de 30 kilómetros y en unos tramos de 15 kilómetros por hora. Pasos a un solo carril y muy despacio. A mediados del 2015 ya tenemos una velocidad promedio en la vía de 60 kilómetros por hora. Hicimos un mantenimiento de todos los puentes, todas las alcantarillas. Fue un trabajo muy duro de llevar. Estos son los mantenimientos que hicieron las alcantarillas, derrumbes, todo el tema de podas que no existían en la vía antes de nosotros recibirlos. Aparte de eso, al terminar la etapa de construcción y desde ya la interventoría nos exigen unos indicadores mínimos de movilidad dentro de la vía. Si nosotros no los cumplimos, se generan también multas. Todo va encaminado a multas y todo el riesgo de esa parte para el constructor. Nunca el riesgo es ni para la nación ni para la interventoría. Estas son las cantidades de más o menos de todo el material que se recogió, de todo lo que se hizo, de todos los bacheos, de todas las renivelaciones asfálticas que se tuvieron que hacer para dejar la vía en unas condiciones óptimas de transitabilidad. Hablamos de la parte de la gestión predial, muy importante. Hay 4 jinetes en las concesiones. Uno es la parte social. Hay que ponerle mucho cuidado, muchachos, a la parte social en los proyectos. Principalmente cuando tenemos etnias, o cuando tenemos afrodescendientes, o cuando tenemos negritudes. Para nuestro caso no hubo ningún problema, no tenemos en el corredor ni este tipo de población. Pero para proyectos, hay proyectos que se te pueden caer, se les puede caer a cualquier gobierno y a cualquier estado. ¿Por qué? Por una consulta con las consultas con las negritudes, con las consultas con la población de indígenas del país. Entonces, muy importante. Otra que es los diseños. Los diseños es una cosa muy delicada, compañeros. ¿Por qué, compañeros? Porque el día de mañana ustedes van a trabajar con nosotros, nos vamos a encontrar en la vida en cualquier momento nos podamos enamorar. Entonces, los diseños tienen que ser de una ingeniería fase 3. En concesiones se trabaja con ingeniería fase 2. Se hace el proyecto con fase 2, pero se construye con fase 3. Cada día se está revisando el proyecto para optimizarlo. Cuando usted trabaja en concesión, todo peso le sirve a usted para pagar una obra de más o como utilidad. Entonces tiene que poner mucho cuidado en que todos los días, obra que se haga, obra que tiene que brindarse a que cumpla con las especificaciones, a que se haga en el tiempo previsto y a que se haga con los recursos que se tienen. Entonces, señores y señoras, ustedes cuando salen tienen una responsabilidad muy grande, sea trabajando con el Estado, sea trabajando con particulares, una concesión donde sea, tienen que cuidar esas 3 partes. La otra parte es la ambiental. La parte ambiental es muy delicada en los proyectos. ¿Por qué? Usted puede pasar por distritos de manejos integrados, puede pasar por zonas boscosas y para cada cosa se tiene su tratamiento especial. Miren el caso de Ruta del Sol. Uno, se cayó varias veces. ¿Por qué? Por problemas ambientales. Esa parte es muy delicada. Aquí vamos a hablar de la parte predial. La parte predial de este corredor no tenía ningún predio adquirido a lo largo de los 200 kilómetros. Entonces es una parte muy dispendiosa, hay que manejar mucho la gente, hay que tener guantes de seda para estar con la gente, para entenderlos, porque son personas que han vivido toda la vida en sus fincas, son personas que quieren sus tierras y la compraron es porque la quieren y nos van a permitir darle desarrollo al país. Eso sí, como todo, hay personas que no creen en esto. Usted encuentra un universo, el universo colombiano lo van a encontrar de precios. Entonces, aquí por ejemplo tenemos los predios sobre la unidad funcional 1 identificados hasta ahora 19, 132, 138 en la unidad funcional 3, en la 441, en la 5170, en la 5328 para un total de
528. Un país que conoce lo que sabe, sabe para dónde va. Entonces la parte predial, los ingenieros catastrales están moviendo mucha fuerza económica. Y en estos proyectos va a tener la ventaja del Estado que vamos a entregar un corredor titulado, es decir, que el Estado va a saber lo que tiene. Entonces eso es una de las grandes ventajas de la concesión. Nosotros le entregamos a la nación una vía con títulos de propiedad de todo su corredor. Para la unidad funcional 1, mire lo que es la fase predial, aquí la podemos ver. Hay la totalidad de 19, fichas aprobadas 19, avalúos aprobados 8, avalúos en ajuste 3, avalúos en interventoría 4, no aplica avalúos 4, ofertas 8, predios con promesa de compraventa y predios escriturados. Espera un momentico, miremos, porque nosotros la repetición de la repetida. Partimos de la total de predios. Los predios tienen dos partes principales. Hay que hacer una ficha predial y dos, hay que hacer el avalúo. Entonces en la ficha predial se hace el levantamiento de la zona, hay que conocer la georreferenciación, hay que conocer el estilo, el estado, el tipo de suelo, hay que conocerlo todo. Y en el avalúo ya se pasa a la parte económica, a valorar qué es lo que tiene una persona en su propiedad. Lo digo que es muy delicado porque todos queremos que nos paguen lo que es y hay que pagarlo justo. Entonces es un juego muy entre dos partes, que es una cosa que es un estudio muy delicado y es una ciencia muy hermosa que en los estados de los otros países todo está organizado. Aquí en Colombia todo hay por hacer y sobre todo que se tiene que manejar mucha relación con las otras áreas, porque cuando usted adquiere un predio, lo ideal es que vaya una persona, no que cada 5 minutos le llegue una persona, porque ¿qué va a pasar? Va a confundir. Aquí vemos el siguiente, por favor. La misma situación en el corredor. Vean, muchachos, es muy importante las presentaciones. Vean, tratar de nosotros tenemos que darles informes a todo el mundo, a las contralorías, a la superintendencia, a nuestros jefes, a las interventorías. Entonces, por favor, de pronto ustedes dirán, no, esa presentación no me gustó, pero por favor esfuercen mucho en presentar algún tema a alguna persona. Cada cual hace de su vida un proyecto y depende de su presentación, usted todos los días va aprendiendo más y queriéndolo más. Seguimos. Otro de los pilares importantes dentro del proyecto, como le decía el ingeniero Carlos Motoa, es la parte social. Esta parte social ha cogido una fuerza y un empuje dentro de las concesiones muy importante. Dentro del proceso de la ANI que viene desarrollando con estas concesiones, montó un plan que se llama Programa de Gestión Social Contractual. Dentro de este programa de gestión social contractual hay 8 capítulos importantes en los cuales las trabajadoras sociales o personas afines con esta parte social deben desarrollar dentro de la concesión. Anteriormente esto era una opción dentro de las concesiones, tener una social o no tener participación de la comunidad o no tener participación de la comunidad. En este momento los contratos de concesión tienen un estipulado del 30% de mano de obra que tiene que ser de la región, ya por contrato, aunque nuestro gerente tiene una visión de llegar más o menos al 60% de personal contratado del área de influencia directa. Los programas sociales que tenemos dentro de la concesión es el programa de atención al usuario, que se llama PQRS. Esto tiene como fin escuchar a la comunidad que tiene. Nosotros tenemos un tiempo máximo de 10 días para darle respuesta a una PQR, o si no, tenemos llamado a atención por parte de la interventoría por no responder. Aquí hay peticiones desde materiales, visitas de estudiantes de la universidad a los frentes de obra, peticiones de las alcaldías para reuniones con nosotros para definir qué cantidad de personal hemos contratado de la zona. Es un tema arduo, el tema de capacitaciones, como lo decía el ingeniero Carlos Motoa, y tenemos un constante acercamiento con todas las autoridades, tanto ambientales, legales, de todos los municipios del proyecto, que son 11.
El segundo programa de educación se llama Educación y Capacitación al personal vinculado al proyecto. Tenemos que hacer unas jornadas de capacitaciones a todo el personal del proyecto durante el mes para poder llegar al indicador. Vinculación de la mano de obra, donde hablamos que en este momento nosotros tenemos un total del 57% de trabajadores del área de influencia del proyecto. El cuarto programa es la información y participación comunitaria. Nosotros tenemos que tener un programa de divulgación que va desde volantes, perifoneros, página web, cuñas radiales, cuñas televisivas, todo lo que, para que la gente se entere de todo lo que estamos haciendo, de dónde a dónde estamos trabajando, los cierres viales, cuándo son los tiempos de los cierres viales, en qué tramos y en qué zonas específicamente. Apoyo a la gestión institucional, que son todas las capacitaciones que requieren las alcaldías, que debe ser constante durante todo el proyecto. Capacitación y educación a la comunidad aledaña. Todo el tiempo estamos brindando capacitaciones a la comunidad. Aquí viene un tema que se ha convertido más que todo en un conocimiento para todos los profesionales que hacemos parte de la concesión, que se llama la arqueología. La arqueología ha tomado un peso desde el año 2008 en todo ese tema, y en estas concesiones de cuarta generación tuvo el peso completo. En este momento, por lo general, arqueológicamente se tenía un promedio de 3 arqueólogos. En este momento en la concesión tenemos 50 arqueólogos trabajando. ¿Por qué? Porque hemos tenido hallazgos arqueológicos a lo largo del proyecto, y en especial en la unidad funcional 1, que más o menos llevamos un promedio de tiempo de 3 meses en un sector que es en la pila del puente Costado Flandes, en el cual no hemos podido empezar actividades porque la arqueología, hasta que no retire el último microfragmento cerámico, no queda liberada la zona. Es un tema de mucho cuidado que hemos estado trabajando desde la gerencia hasta las directivas, aprendiendo el tema, porque no es que la gente en este sector trabaje a pica y pala, sino trabajan a velocidad de raspado de balustre y con cepillo de dientes. Y el último tramo es con kit odontológico para retirar los restos óseos que se puedan encontrar en la zona, y ya hemos encontrado también restos óseos. El programa de cultura vial, que son programas que se hacen con la policía para todos los temas que tienen que ver con el personal que transita por la vía, campañas como el tinto gratis y los patrulleritos para que la gente se despierte y tome conciencia de que los microsueños son un tema difícil de manejar y que pueden perder la vida por no dormir, manejar tanto tiempo. Acompañamiento sociopredial a todos los temas y trámites que hacen el tema predial, y ahí terminamos lo que es el tema social. Ahora viene el tema ambiental. Cuando la obra es una construcción nueva, requiere de un estudio de impacto ambiental que es tramitado ante la ANLA. No voy a entrar en detalle, pero lo único que les voy a decir es que es un trámite exhaustivo, es un reconocimiento completo del área para poder hacer la liberación desde el punto de vista ambiental, para poder dar la construcción. Un estudio de impacto ambiental lo hace un promedio de 25 profesionales, desde ingenieros ambientales, geotecnistas, ingenieros civiles, ingenieros catastrales, topógrafos, biólogos, forestales, arqueólogos. Es un proceso que demora más o menos unos 6 meses. Lo que decía el ingeniero Carlos Motoa, que en el año de preconstrucción sí se pueden hacer las cosas, sí se pueden hacer, pero es un tiempo muy apretado, y también tiene un problema. Si nosotros no cumplimos o no cumplíamos dentro del año de preconstrucción todos los trámites sociales, liberación de predios del 40% que teníamos que tener, y todos los permisos ambientales otorgados para la construcción, no podíamos empezar a construir. El proyecto no es solamente llegar a excavar, sino tener todos estos temas antes de poder empezar a construir. Los EIA son las unidades funcionales 1, que es la variante Plan de Girardot, unidad funcional 4.1, que es la variante Cambao,
y la unidad funcional 5.3, que es la variante Dorada Puerto Salgar, el Coral. Eso tuvimos licencia de construcción, la unidad funcional 1 y la unidad funcional 5.3 para el 24 de diciembre del 2015. Y las otras unidades funcionales, que son de mantenimiento, que ya tienen una vía existente, tienen pagas, que son el plan de adaptación de la guía ambiental de vías del año 2011. Este tema es más diferente, lo autoriza directamente la interventoría y permite hacer muchas cosas que no permite hacer una licencia ambiental. Todos los permisos ambientales se encaminan directamente a la Corporación Autónoma Regional, que en este caso tenemos 5, 3 regionales: Carra, Girardot, Vianí, Guaduas, Portolima y Corpo Caldas, las cuales ya nos otorgaron todos los permisos para poder hacer las intervenciones. Dentro de la licencia ambiental de la unidad funcional 1, como lo tenemos aquí representado, se presentan 2 trámites adicionales de la licencia ambiental. Uno es el trámite de levantamiento de veda, que son todas las epífitas y que más de uno dice que son los parásitos que están en los árboles. Esos son el levantamiento de veda. Cor Magdalena nos exigió sacar el permiso de cruce aéreo del puente de todos los puentes del Magdalena, exigiéndonos un gálibo mínimo después de la cota de inundación de 15 metros por encima de la cota máxima de inundación en un periodo de retorno de 100 años. Este permiso ya también lo obtuvimos. Y el otro permiso adicional es el arqueológico, que tiene una etapa más o menos de 6 meses para poder hacer todo el trámite con el ICANN y llegar al punto de poder hacer monitoreo. Los pagas... Dejémoslo de la arqueología, que todo el país está... Bueno, la arqueología, si uno va y le pregunta al ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, si Colombia, ¿cómo está catalogado? Colombia está catalogado como un país de alto potencial arqueológico, o sea que, en pocas palabras, donde nosotros queramos construir vías, tenemos que tener arqueología. Les traigo un caso puntual: la vía Magdalena 2, o río Magdalena 2, hizo su trámite ante el ICANN, y el ICANN le destruyó prácticamente 5 kilómetros de vía en los cuales ellos no podían hacer ningún tipo de intervención. ¿Eso qué significa? Que toca hacer un rediseño completo de la vía para poder saltarse ese tipo de sitios arqueológicos, que ni siquiera se puede hacer un rescate o se puede hacer sacar lo que se encuentre en esa zona. ¿Qué casos son? Piedras en las cuales tengan pinturas rupestres o talladas de gran envergadura que ni siquiera se pueden mover de la zona, o construcciones que se han encontrado. Uno de los más grandes fue Nueva Esperanza, que fue la construcción de una subestación en el sector de Salitre por Bogotá hacia Girardot. Ahí más o menos trabajaron 200 arqueólogos durante 2 años. Y el costo más o menos de 5.000 a 10.000 millones de pesos, esos son adicionales que tiene el contrato, y ya entra uno a negociar esos sobrecostos directamente con la ANCA. Hay otro tema que entra importante en la parte ambiental y se maneja ya en todo el contexto. Cuando la financiación de nosotros se hizo con bancos internacionales también, como CABEI, como la banca internacional y banca colombiana, que ya se volvió internacional. Viene otro tema para que lo vayan investigando y lo ahonden después, que son los principios del Ecuador. Los principios del Ecuador no es que el Ecuador haya dicho qué es lo que tienen que hacer, no. En el año 98 se reunieron todos los bancos internacionales en Ecuador y sacaron un tratado de lo mínimo que tenían que hacer. Existen 7 principios. Cuando uno hace préstamos con banca internacional y ya la colombiana lo aceptó, deben cumplir esos 7 principios de los principios del Ecuador. Por un ejemplo, el principio de los planes de reasentamiento, que también incluyen los estudios de impacto ambiental. No, la empresa tiene que pagarle a la persona que va a reasentar hasta el sueldo que él podía percibir en algún momento. Eso es lo que dicen los principios del Ecuador, así a grosso modo, para que lo tengan en su conocimiento y lo lean un poco. Actualmente, dentro de la vía, todo lo que estamos rescatando de plántulas, epífitas,
Hemos generado 3 viveros, aproximadamente cada vivero tiene 1 hectárea para hacer todo el rescate de plántulas, porque nosotros tenemos que hacer una compensación. Más o menos tenemos que resembrar 325.000 árboles, lo que equivalen aproximadamente a un total de 350 hectáreas, que es el tema de compensaciones, que va amarrado también para llegar al cierre del contrato el día de mañana. Y eso va encaminado de la mano de la carga. Esto es el tema de aprovechamiento forestal, todo lo que nosotros hacemos, eras de germinación, riego de plántulas, nosotros donamos la madera al personal aledaño al proyecto, hacemos talas, chipeado y llegamos. Por ejemplo, de los animales, por ejemplo, antiguamente en las obras se encontraban culebras. ¿Qué pasaba? El trabajador, el empleado, le daba machete o le daba con un palo en la cabeza. Ahorita no, esa fauna es nuestra, esa fauna hay que respetarla, esa fauna hay que, para que se tienen biólogas para el rescate. Antes de empezar en un tramo se hace una etapa que se llama ahuyentamiento. ¿Qué se hace? Y recuperación, por ejemplo, hay nidos, hay que recuperar todos esos nidos. Ahuyentamiento es que los animales salgan de su hábitat antes de empezar obras. Entonces, eso cambió mucho. Antes usted cogía y metía el bulldozer y hágale para adelante. No, ahorita esas etapas las debemos de cumplir y las debemos de respetar. Y todos somos responsables de hacer esa actividad, porque nos duelen nuestros recursos. Aquí les voy a mostrar lo que les estaba diciendo de la pila del puente, del trabajo de arqueología que hemos venido desarrollando durante los últimos 4 meses aproximadamente. Dentro de lo que es el trámite de arqueología se identificó una zona de prospección intensiva, que es este recuadro, que es de aproximadamente 150 pozos de sondeo de 50 centímetros cada uno cuadrados por una profundidad de 60, lo cual nos determinó los sitios de mayor potencial arqueológico que se tenían en la zona. En este caso fueron 4. De estos 4 sitios se le sacaron unas dimensiones. Este sector de acá abajo tiene un corte de aproximadamente de 100 metros cuadrados. El de acá arriba tiene 128 metros cuadrados. Aquí se hizo una trinchera de 6 metros cuadrados y este tiene 64 metros cuadrados. Excavados a punta de balustre, cepillo, kit dental, para poder determinar qué era lo que se encontraba en esta zona. Ya está más o menos identificado qué es lo que fue, pero tenemos que esperar a las pruebas y ensayo de laboratorio. Esto más o menos para que no estaba presupuestado dentro del inicial con el cual se hace la licitación ante la ANI para poder ganarse el proyecto. Estas son fotos de arqueología y esto es lo que ellos buscan. Son rastros en el suelo que pueden ser huellas de poste de casas que existieron en la época de la conquista. Esto puede tener 500 años, 1000 años de antigüedad y se encuentran vasijas, restos óseos, que lo que se hace es un mapeo completo para determinar cómo se encontraban en la zona que se intervino. Esto más o menos es movilizar 60 metros cúbicos a punta de balustre. Otra parte importante, por ejemplo, encontramos nidos de abejas, encontramos todo el tipo, y ahí se tiene que conseguir profesionales que hagan el trabajo de reubicar esos nidos. No era como antes, echarle gasolina y candela, eso se hacía hace años. No, señores y señoras, esto ha cambiado mucho. Entonces ustedes que van a arrancar los proyectos, por favor, lean, revisen, porque si no pueden cometer cualquier cosa, un error, y un error los puede llevar a la cárcel. La ley ambiental es muy fuerte y hay mucho desconocimiento de nosotros en eso. Entonces hay que rodearse de buenos profesionales para hacer proyectos. Los proyectos ya, por ejemplo, este proyecto tiene un tipo es administrativo, financiero, técnico, económico, predial, ambiental, social, arqueológico, lo que usted quiera, que hay de todo. Por eso lo más importante es enseñanza que les digamos de esta
conferencia es la importancia de que aprendan a trabajar en equipo. Es lo más duro que hay para sacar adelante los proyectos. Que usted se sienta a hablar con un abogado, que usted se sienta a hablar con un sociólogo, que usted se sienta y poder llegar a conclusiones o a hipótesis donde usted las pueda defender ante cualquier escenario. Entonces, muy importante, por eso yo soy un enamorado de las concesiones, porque aquí hacemos sociedades de paz. Es lo más importante, señores. Aquí se trabaja, se piensa en todos los demás, se piensa en uno mismo. La idea de una sociedad es que todos los proyectos nos beneficien a todos. Aquí vemos el registro fotográfico, vemos la parte de la construcción de un puente, la parte de la explanación, construcción de alcantarillas, estructura de pavimento de la unidad funcional 1. La unidad funcional 2 es similar. Aquí adicionamos instalación de suelo cemento. Las concesiones tienen la ventaja de que al tener profesionales altamente capacitados se pueden llegar a soluciones más económicas utilizando los materiales de la región. Señores, hay que cuidar los recursos naturales, hay que mirar siempre en buscar la economía. El mundo es de los que sepan manejar el dinero. Estos proyectos, la banca, como son proyectos que vamos a hacer, por ejemplo, un edificio, que es lo que más conocemos, pregúntele a cualquiera que haga un edificio, la utilidad de casi toda la plata que se la lleva la banca, o hacemos un préstamo para un carro. En esto es así. Entonces usted tiene que saber medir todo lo que está a su alrededor. ¿Para qué? Para que el proyecto tenga su utilidad, porque los costos bancarios no te van a rebajar, en casi nada van a ser muy similares, y es muy complicado trabajar con los bancos. Con los bancos no crean, apenas estamos con la primera gran experiencia con las concesiones 4G. Vamos a trabajar con fondos privados, con fondos públicos de otras naciones. Estamos trayendo capital. Si traemos capital, estamos empeñando el país, y tenemos que hacer proyectos que sean productivos, porque esa plata que viene de afuera son plata son plata que vienen de pensiones de la gente de Estados Unidos y de otros países. Entonces tiene que ser muy bien apalancado con proyectos exitosos, y depende también de profesionales dedicados a sacar adelante esto. No se les aterre, no les estén tirando los bancos, es un negocio. Por eso nosotros como ingenieros y como las diferentes ramas tienen que hacer un proyecto que le dé utilidades al país. Lo que buscamos es un mejor país cada día, y donde es una gran cadena que está compuesta cada pincito por profesionales que tienen que dejar su mejor labor en estas obras. Aquí vemos registro fotográfico, cortes, alcantarillas de cajón, explanación. Vamos a hacer una vía, vamos a hacer una estructura de pavimento. El concesionario tiene la libertad de escoger qué estructura de pavimento va a construir. Ojo, libertad. ¿Qué significa libertad? Que tiene que manejar todos los materiales de la zona, investigar. ¿Para qué? Para realizar, de acuerdo a los hipótesis de diseño, estructuras de pavimento que le van a garantizar las mismas condiciones que la estructura normal, la estructura que siempre se ha utilizado, que es su base el pavimento. Entonces hay que tener todos los profesionales que sepan del tema, los geólogos, los geotecnistas. Todos tenemos que formar un grupo de trabajo para sacar un proyecto adelante. Miren la parte social, la parte ambiental. No era como antes la ingeniería hace 30 años, que era coger la máquina y tumbe monte. No, ahorita hay que respetar la parte social, la parte ambiental. Los abogados tienen un gran peso, los ecologistas, los ambientales. Miren, el hecho de que es una picadura antes de culebra, hay que estar pendiente dónde se debe llevar la persona. Entonces todo el mundo, todos somos parte de este gran proyecto que son las concesiones. Muchas gracias.